Muchísimas bendiciones. Pienso que la obediencia al final es mucho más importante que la obediencia al principio. Estoy estudiando algo que tiene que ver con una mujer conforme al corazón de Dios y me llamó la atención la razón por la cual Dios desechó al primer rey de Israel. ¿Cuáles fueron sus acciones y su modus operandi para que Dios, de una manera tan radical, le dijera: yo lo desecho y yo mismo me he reservado a un hombre conforme a mi corazón? Estudiando las acciones de Saúl, me doy cuenta que cuando a Saúl lo ungen por primera vez, o única vez realmente, Saúl tiene una actitud correcta. Saúl obedece las instrucciones que Samuel le da. Sin embargo, cuando ya pasó 2 años de Saúl estar reinando, Samuel le había dado una orden hacía 2 años. Sin embargo, y ojo acá, cuando llegó el momento de esa palabra salir a buscarle, esa instrucción, salir a evidenciar si él tenía oídos presto para obedecer a Dios, vemos que Saúl, lo mismo que le impidió a él, ojo, Saúl tenía un corazón con mucho espíritu de menosprecio y sabía disimular muy bien las heridas o los menosprecios que su corazón recibía. Por eso, cuando llegó el momento de ser establecido en el reino, su corazón, una vez más, es que casi siempre lo hace, le hizo víctima de sí mismo. Una de las cosas que me llama la atención de la vida de Saúl es que cuando él lo ungieron, hubo un grupo de personas que no aceptó y que dijo: ¿y este va a poder hacer algo por nosotros? Y la Biblia dice que Saúl disimuló. Al disimular lo que realmente su corazón sintió, ya él había permitido en ese mismo momento que su corazón tomara una percepción que le iba a hacer actuar de manera incorrecta en el momento que Dios necesitaba. Llegó el momento, el capítulo 13 lo vemos, se arma una revuelta, Saúl comienza una avanzada en contra de los filisteos, pero hace dos cosas totalmente imprudentes. La primera es creerse que podía preparar un ejército sin instrucción de Dios. Y la segunda fue creerse que podía, por el hecho de ser rey, tomar la posición de sacerdote y ofrecer sacrificio. Cuando él termina de hacer las dos cosas, Samuel viene en camino y le dice: mira, ya Jehová te acaba de desechar, tu reino ya no es seguro. Entonces, ¿de qué se trata este video? Se trata de restaurar una dimensión de obediencia en nuestra vida en el momento del ahora. Cuando Dios te da una instrucción para obedecer, puede habértela dado hace 1 año, 2 años. Procura que no se olvide, porque yo he aprendido que Dios realmente recuerda y Dios no olvida las instrucciones que Él dice deben ser seguidas. Esto es importante porque esto es el preludio para que nuestro corazón sea desechado y nos quedemos quizás haciendo algo para Dios, pero sin el corazón correcto. Saúl, puntos importantes, Saúl se atrevió, luego se justificó. Y a mí me llama eso a cuenta cuando nosotros dependemos de nosotros mismos y permitimos que nuestra dependencia en nosotros mismos, nuestra confianza tan falsa en nuestro propio yo, nos permite movernos fuera del rango de la obediencia. Él hizo lo que hizo sin realmente tener en cuenta que aunque habían pasado unos cuantos añitos, porque habían pasado 2 años, parece ser, después que Dios le da la orden a través de Samuel. En el verso 10, en el capítulo 10, verso 11, observamos cómo Samuel comienza a darle una serie de instrucciones. Y me llamó la atención que habían pasado 2 años, ya él había reinado 1 año y estaba en el segundo año. Él pensó que a Samuel se le había olvidado. Cuando un hombre de Dios te da una instrucción, y no solo hablo de un pastorado, hablo de esas personas que Dios pone en nuestra vida para instruirnos y para ayudarnos a entender cómo caminar. Cuando un hombre de Dios te da una instrucción, procura ser capaz de saber si es Dios que te está hablando. Y si Dios te está hablando a través de esa instrucción, mira, obedece aunque venga la presión. Lo que a Saúl lo hizo caminar fuera de la voluntad de Dios fue no saber soportar la presión de grupo para mantenerse diciendo: a mí no me toca hacer nada, yo voy a hacer lo que Dios diga cuando ¿cómo decirlo? Cuando las condiciones se den. Yo no puedo hacer un sacrificio, yo no puedo ahora mismo caminar a la guerra porque no es tiempo. Ojo, hay momentos donde hasta para ir a iniciar una guerra hay que ser entendido. Hay guerras que se inician solamente cuando Dios desciende al campamento
y te autoriza que lo hagas. No por el problema, no por los que se levantan, sino porque tú necesitas entender cómo ir a la guerra cuando Dios está contigo. No es lo mismo entrar a la guerra con Dios que entrar a la guerra sin ella. Y algo que reitero y te digo en este video, es más importante obedecer a Dios al final que al principio. Hay mucha gente que comenzó con corazón obediente y terminó con corazón rebelde. Y le pasó quizás lo mismo. Yo no quiero que a ti te pase, ni a mí tampoco. Para eso hay que ejercitar el oído y sobre todo la presión. Que la presión del pueblo no te haga hacer a ti lo que Dios no quiere. Que nadie se levante a presionarte y empujarte para que te muevas en desobediencia. Si Dios te dio una orden, hazlo con el carácter de Cristo, pero sobre todo con el corazón obediente. Bendiciones. Los que son desechados llegan a ser desechados porque para ellos es más importante operar en un don que en la obediencia. ¿Sabe lo que pasó con Saúl? Saúl, en el primer momento en el que fue ungido por Samuel, la Biblia dice que él fue obediente, él esperó. Sin embargo, cuando le tocó la segunda prueba, ya él no se sentía que necesitaba esperar al hombre que lo había ungido. Hay mucho que aprender en este camino. Hay mucho que aprender. Hay gente que después que siente que tiene el don, el carisma, simplemente se le olvida que hay gente que puede quedarse con el carisma de Dios. Sin embargo, el carácter y la obediencia son lo que le permiten a ellos permanecer en lo que Dios les estableció que hicieran. Bendiciones.